buenos días. Les damos la bienvenida a otra emisión de Pasado y Presente. En esta ocasión hemos invitado a una persona especialista en la relación China-Taiwán. Nos va a hablar un poco de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, el papel que los Estados Unidos está jugando en esta relación y en general en la región, en el sureste asiático. Así que, por favor, vamos a conocer a nuestro invitado para poder tener un panorama más general, más amplio de lo que ha venido ocurriendo, qué posibles escenarios pudieran darse a futuro en el caso de que llegara a haber algún conflicto armado entre China y Taiwán. Muchas gracias. Y bienvenidas y bienvenidos a Pasado y Presente, una emisión más de nuestro programa en YouTube. Con mucho gusto recibimos hoy a Eduardo Sildia Pango. Él es internacionalista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con una maestría en estudios de Asia y África, con especialización en China por el Colegio de México, y es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialización en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es fundador y coordinador del Grupo de Estudios sobre Eurasia, el cual, entre su haber, tiene un libro ya publicado y ha coordinado distintos seminarios virtuales hasta la fecha. Ha sido consultor para la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y para el Departamento Internacional del Partido Comunista de China sobre relaciones China y América Latina. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y cuenta en su haber con la publicación de varios artículos de investigación, reseñas críticas en revistas científicas indexadas, tanto nacionales como internacionales. Pues, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No te imaginas cómo agradecemos que hayas aceptado la invitación y esperamos que sea un espacio agradable y por supuesto que estamos ansiosos por escuchar tu punto de vista experto sobre el tema. Para esto me gustaría comenzar con la siguiente pregunta que dará inicio a nuestra entrevista y pensando sobre todo en personas que podrán ver este contenido y que no necesariamente están al tanto o al día de lo sucedido en el continente asiático. Ojalá nos pudieras dar una introducción, una especie de repaso histórico muy rápido sobre el papel geopolítico de la República Popular de China durante el siglo XX, porque debemos de entender de dónde viene el conflicto que surge hoy y que no nació hace unos meses. Sí, muchísimas gracias. Muy buen día y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo ideas, debatiendo. Y bueno, pues me gustaría atender esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel geopolítico de la República Popular China en el siglo XX? Pues primero caracterizando lo que a lo mejor podríamos entender como geopolítica. En una acepción a lo mejor muy básica es la influencia de los espacios geográficos para las decisiones políticas. En este sentido, cuando se fundó la República Popular de China el 1 de octubre de 1949, el primer problema que tenía China era resolver lo que podríamos considerar el control de las áreas tapón, vamos a denominarlas, ¿no? Las famosas buffer areas o buffer zones que se le denominan en la geopolítica, para proteger, perdón, lo que Mackinder define como el heartland chino, es decir, el corazón de China, que es donde nació la civilización china, que es aquí en la cuenca del río Yangtze, ¿no? Entonces, lo primero que hace China es resolver todo problema limítrofe con sus vecinos, precisamente para controlar estos espacios de donde podrían y donde históricamente habían llegado invasiones. El norte de China particularmente, ¿no? Sufrió la invasión de los manchúes y de los mongoles. Eh, por el noreste, bueno, este es noreste, norte, y en el noroeste también incursionaron los pueblos musulmanes, ¿no? Hubo una gran rebelión durante la dinastía Qing, precisamente en este sentido. También hubo una necesidad de controlar el Tíbet, porque bueno, en el Tíbet, antes de la adopción del lamaísmo tibetano,
del budismo, pues eran una sociedad guerrera, entonces invadieron China desde ese punto. También hubo muchos problemas con los pueblos del sureste de China, sobre todo con lo que podría ser ahora Vietnam, Laos, y obviamente el mar, ¿no? Que es un gran espacio abierto. Entonces, lo que hace precisamente la República Popular es participar en situaciones que le permitan controlar sus áreas tapón. Entonces, 1949 se funda la República Popular de China, 1950 estalla la Guerra de Corea y 1951, 50-51, se decide incursionar en la Guerra de Corea porque se observa con mucho peligro la llegada de Estados Unidos, ¿no? El ejército estadounidense, y para el caso del bloque capitalista, ¿no? Recordemos que estamos en un contexto de guerra fría, de lucha ideológica, a la frontera. Entonces, se decide participar precisamente para evitar eso, y además en 1951 se decide la invasión del Tíbet precisamente para controlar esa zona. Ahora, estas dos decisiones afectan las capacidades, vamos a decirlo, estratégicas del gobierno chino para invadir la isla de Taiwán. Entonces, digamos que a pesar de poder asegurar sus espacios tapón, sus zonas tapón continentales o terrestres, el mar queda abierto. Entonces, esa es un poco la situación geopolítica, y de ahí que el papel geopolítico de China en el siglo XX en el sistema internacional, pues casi que se fundamente en protegerse, proteger su proyecto político del Partido Comunista. Recordemos que después de 1949, de la revolución y la guerra civil, el gobierno chino, pues al final emprende con su proyecto político económico, ¿no? De persecución del comunismo, se hacen grandes proyectos como el Gran Salto Adelante y ese tipo de cuestiones, se empieza a moldear una cierta sociedad, una cierta cultura, y entonces para proteger ese proyecto, pues es necesario, el gobierno chino se la pasa, por así decirlo, vive gran parte, sobre todo en 1949 a 1971, 72, cuando es admitida en Naciones Unidas, pues haciendo mucha diplomacia de pueblo que se le conoce, pues para vivir en un ambiente tranquilo, por así decirlo, ¿no? O sea, ajeno de agresiones, y ya después, uno de los objetivos precisamente de la República Popular de China es ser admitido en Naciones Unidas, porque al final es el espacio en donde se puede dialogar a gran escala con el resto de los países para, repito, mantener un ambiente pacífico que evita las agresiones, que es lo que principalmente busca, porque pues en China, sobre todo en este momento, está todavía muy presente las invasiones europeas del siglo XIX, ¿no? Ellos le denominan el siglo de la humillación de 1839, con el inicio de las guerras de López en 1949. Entonces, por eso, ese es el papel, ¿no? De China. Así yo lo podría caracterizar como un papel activo en la búsqueda de un ambiente pacífico, sobre todo regional, primero vía la diplomacia popular, que le llamaban, porque no había reconocimiento diplomático, y ya después la diplomacia que diría una colega del Colegio de México, la profesora Marisela Connelly, la diplomacia de paz y desarrollo, después de ser admitida en Naciones Unidas, buscar este ambiente pues pacífico para que China pueda lograr sus objetivos de política y economía. Sobre, pues, cómo es que aparecen estas ideas separatistas, independentistas en Taiwán, de dónde vienen, ¿no? Es decir, quiénes se vuelven como promotores de esta idea de estar por aparte de China, ¿no? ¿Y cómo se va dando este surgimiento, pues? Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjense que, bueno, el asunto en Taiwán para mí es un asunto, vamos a decir, complejo, porque históricamente hablando, o sea, cuando vamos otra vez a las dinastías, y yo aludo a la historia, bueno, un poco porque sabemos que la historia al final, bueno, se presenta este proceso o este fenómeno, ¿no? Que los historiadores denominan la dependencia del trayecto histórico. Entonces, al final, todo proceso presente tiene o depende, ¿no? De su propia historia. Pero además de eso, los chinos tienden a tener muy presente su historia. Entonces, históricamente hablando, Taiwán de alguna manera siempre ha estado desapegada, por así decirlo, al continente. O sea, entonces ahí se formó
ahí vivieron algunos pueblos, independientemente del continente, se formaron sociedades paralelas al continente y también hubo periodos donde hubo gran control, ¿no? De las dinastías chinas de Taiwán. Pero bueno, esto para decir que cuando se funda la República Popular de China en 1949, pues uno de las razones por las cuales pudieron fundar la República es porque vencieron de la guerra civil, en este caso de la segunda fase de la guerra civil que duró del 46 al 49 en China, vencieron al ejército del Partido Nacionalista o Kuomintang, que era el partido que había fundado en un inicio, ¿no? O había intentado fundar, mejor dicho, en un inicio el partido, la República de China, después de la Revolución de Xinhai en 1911, y era pues enarbolaba un proyecto más de corte liberal, capitalista, y obviamente pues eso ideológicamente contrasta con el proyecto del Partido Comunista de China. De manera que cuando vencen a los nacionalistas, estos se repliegan, simpatizantes, ¿no? Familias del Partido Nacionalista, el ejército obviamente, y obviamente la gente del partido, ¿no? Los tomadores de decisiones, funcionarios, todos se repliegan a la isla de Taiwán. Y de hecho se replegan a la isla de Taiwán muy a pesar de la gente que ya de por sí vivía ahí. Entonces llegan a controlar la isla, ¿no? Había gente que ya estaba, pues digamos, ahí repito, tenía su propia dinámica, pero bueno, entonces llegan a la isla, pero entonces se funda, por así decirlo, o más bien inicia el pensamiento, se intenta materializar el pensamiento del famoso principio geopolítico de una sola China, que está, ¿cómo se dice? Está impulsado o respaldado, perdón, por la Constitución de 1947, que impulsó el Partido Nacionalista en la República de China, no la República Popular, es decir, la China capitalista, digamos. Entonces, este principio de una sola China establece que China es un solo pueblo y que todos los pueblos que alguna vez formaban parte del imperio de las dinastías chinas, pues son parte de esta gran China, por así decirlo. Entonces, esto para resaltar que el principio de una sola China, a pesar de que últimamente por el asunto de Taiwán, se ha enarbolado como un principio, una necedad de Beijing, en realidad fue de autoría original de Taipei o de Taiwán para el caso, ¿no? Entonces, debido a eso, pues se había intentado siempre durante toda la Guerra Fría unificar a China. Primero reconociendo solamente a Taiwán como la única China y después reconociendo a la República Popular. Entonces, eh, repito, tenemos por un lado tendencias de organización ajenas al continente y por otro lado tendencias o intenciones políticas de mantener a la China unida. No es hasta muy recientemente, finales de los 90, cuando gana por primera vez el Partido Democrático Progresista, que es el partido de la actual presidenta de Taiwán, ¿no? De Tsai Ing-wen. No es hasta muy recientemente que ya se empieza a hablar de independencia. ¿Por qué? Porque en Taiwán se propone el concepto de dos países, cada uno al lado del estrecho, que pues realmente es contrario totalmente al principio de una sola China. Entonces, ¿y con base en qué enarbolan este principio de dos países, cada uno al lado del estrecho? Pues en esto que les decía de la historia, de que en Taiwán pues se ha formado históricamente una sociedad ajena a las dinámicas del continente y además, de manera mucho más reciente, ha surgido una generación, sobre todo de jóvenes, cuya identidad pues ya no se identifica tanto con la China continental, contrario, por ejemplo, a la clase, bueno, a la gente más grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puedo poner un caso de que la profesora que a mí me enseñó, una de las profesoras que me enseñó chino, es de origen taiwanés, y ella se siente china, parte de la China continental. Pero los jóvenes ya no se sienten tanto así, ¿no? Entonces, que por cierto es similar un poco el caso de lo que pasa en Hong Kong. También ya se está formando ahí una identidad hongkonesa. Ese es otro tema, pero al final en Taiwán pues pasa esto. Y desde 2016, si no me equivoco, con la victoria de
Tsai Ing-wen, la actual presidenta, que es del Partido Democrático Progresista, que es el partido, a diferencia del Kuomintang o Partido Nacionalista, que gobernó durante mucho tiempo la isla, 55 años, se vuelve a tomar la bandera de la independencia. Algo que pues, no le gusta a Beijing. Y entonces, esta bandera de la independencia, de manera ya mucho más reciente, se ha acompañado con las consignas de la democracia particularmente, ¿no? Entonces, parte del discurso de la presidenta de Tsai Ing-wen es apoyen a este país democrático que busca ser independiente, ahora sí que frente a la tiranía de Beijing. Entonces, eso es un poco como la forma en que ha surgido la idea de independencia en Taiwán, es lo que yo podría responder. Excelente, Eduardo. Sí, justo esto que nos comentas nos da una muy buena idea de cómo se fue conformando esta identidad diferenciada, de por qué nace y sobre todo la importancia del cambio generacional, cómo va a provocar una ruptura, porque al final de cuentas, sí, se pueden revisar los registros históricos, pero las vivencias de las generaciones más grandes ya no son compartidas por los más jóvenes. Y sobre todo, incluso me atrevería a decir por el tema del sistema o del modelo económico, también va a diferenciar mucho por los estilos de vida. La manera en la que se vivía hace 50 años no tiene nada que ver con la manera en la que se vive hoy en día. Y justo por eso te formulo el siguiente cuestionamiento, ¿no? Sobre las implicaciones socioeconómicas para ambos territorios. Tú ya nos habías adelantado, ¿no? La conformación de la isla de Taiwán se viene a configurar de una manera muy separada de lo que estaba sucediendo en la China continental, pero ciertamente en el contexto de la Guerra Fría y cómo termina cayendo ya después la Unión Soviética y las implicaciones que esto tuvo, pues, ¿cuáles, en términos de diferencia de la matriz productiva en Taiwán a la de China, los cambios sociales, porque cada uno tuvo sus propios movimientos sociales? ¿Nos podrías abonar sobre esto, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, recordemos que a finales de la década de los 1940, inicios de la década de los 50, ya se estaba formulando este principio geopolítico de la contención del comunismo, ¿no? A partir de la política enarbolada por George Kennan, ¿no? Embajador estadounidense en Moscú. Y entonces, cuando se enarbola el principio de la contención, es decir, de contener al comunismo que se quede o se limite en Eurasia, se empiezan a definir los puntos estratégicos desde el cual se va a impulsar la contención. Entonces, después de la Guerra de Corea 1953 que finaliza, 1954 tiene lugar la primera crisis del estrecho de Taiwán, porque la República Popular pues bombardea algunas islas, intenta tomar otras, y entonces Estados Unidos se da cuenta que Taiwán tiene que estar en esta frontera, ¿no? En el frente de la contención del comunismo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dice Estados Unidos. Bueno, pues similar al caso de Japón. Vamos a invertir una millonada de dinero para que en Taiwán se desarrolle una sociedad capitalista avanzada, una sociedad capitalista autosustentable, para que precisamente la sociedad taiwanesa no se sienta atraída por el modelo socialista, porque recordamos que en la década de los 50, bueno, que era algo que venía desde los 30, pero en este periodo, eh, pues el modelo socialista al final pues, era pues, atractivo, ¿no? En el estilo de desarrollo me refiero. Recordemos que en este momento, década de los 50, por poner un ejemplo, Corea del Norte se veía como una sociedad mucho más avanzada que Corea del Sur. Entonces, lo que empieza a hacer Estados Unidos es destinar cuantiosas inversiones para el desarrollo de las fuerzas productivas en Taiwán y para el caso en muchos países de Asia, los que después se van a convertir en los famosos tigres asiáticos, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong. Entonces, bueno, en Taiwán se está dando esta situación. Gracias al capital extranjero, el desarrollo de las fuerzas productivas. Y en China se empieza a dar algo similar, pero persiguiendo un modelo económico distinto, que es pues, el socialismo, ¿no? El control del Estado de los medios de producción. También se empieza a dar el desarrollo de las fuerzas productivas, pero a diferencia de Taiwán, aquí es un poco más accidentado, yo diría,
porque al final quien controla el gobierno, pues habría que decirlo así, Mao Zedong, pues no es economista. Él habrá sido un filósofo, un pensador, pero no es economista. Entonces, comete muchos errores de política económica que le cuestan mucho el respeto dentro de la cúpula del Partido Comunista, ¿no? El gran salto adelante es el más claro ejemplo, ¿no? Provocó una hambruna por allá de la década de los 50 precisamente. Y entonces, bueno, empieza a haber una tendencia divergente en los modelos de producción que al final impactan en el estilo de sociedad que se va formando, porque algo que sí hizo Mao Zedong en todo este periodo es, de acuerdo con algunos estudiosos, particularmente primer embajador de México en China, Eugenio Anguiano, que ha estudiado mucho el caso, pues una de las cosas que estableció Mao Zedong en este esfuerzo de desarrollo económico tipo socialista, pues es el disciplinamiento de una sociedad y el establecimiento de unas instituciones muy particulares para el impulso de un proyecto que integre a toda esta gran sociedad, ¿no? Entonces, después de que fallece Mao Zedong y finaliza la Revolución Cultural, ya sabemos, ¿no? Deng Xiaoping, 1978, impulsa las políticas de las 4 modernizaciones y la reforma y apertura, en el sentido de permitir que entren las fuerzas capitalistas para el desarrollo de las fuerzas productivas y no tanto que sea el Estado, ¿no? De manera más ortodoxa como en el maoísmo. Pero para este punto ya en Taiwán ya había existido una dinámica al grado que ya estaban escalando en la sofisticación de la productividad. De manera que para la década de los 80 y sobre todo los 90 en Taiwán pues ya existe una economía basada sobre todo en alto contenido tecnológico o de valor agregado a su producción. Y en China apenas en la década de los 90 se estaban especializando en la manufactura básica e intermedia, ¿no? Se especializaban, por ejemplo, que en la producción de textiles, ¿no? Y Taiwán pues ya estaba empezando a producir, pues que computadoras y este tipo de cuestiones. Ahí ya se divergió. Y repito, eso impacta en la sociedad porque al final el disciplinamiento, la disciplina socialista pues no se impuso en Taiwán, ¿no? Ahí se impuso la disciplina del mercado, si es que lo podemos decir así, de manera que Taiwán, no igual, pero sí cercano a las experiencias surcoreana y japonesa, pues en Taiwán hay una sociedad muy competitiva, ¿no? Que hay que competir por los puestos de trabajo, por el ingreso a la universidad y ese tipo de cosas. En China, hasta apenas está haciendo así, pero antes no era tanto así, ¿no? Hasta apenas está haciendo por el ingreso de las fuerzas capitalistas al desarrollo de las fuerzas productivas en el mercado de la República Popular. Eso yo diría que son los grandes impactos. El problema, de manera mucho más reciente, bueno, son 2 problemas de manera mucho más reciente que ha pasado. Uno, que Estados Unidos ahora está resintiendo los efectos de haber invertido en el desarrollo de las fuerzas productivas en Taiwán, porque Taiwán, de manera muy inteligente y estratégica, decidió destinar esos esfuerzos al desarrollo, repito, de la sofisticación de la producción. Y entonces ahora Taiwán controla el 54% del mercado de los semiconductores, por poner un ejemplo. Y eso le afecta a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos depende del mercado taiwanés en ese sentido. Entonces, parte de la visita, de hecho, de Pelosi, ¿no? A lo mejor adelantándome el caso, pero de lo más reciente que ha pasado, pues tuvo que ver con eso, con esa situación, ¿no? De tratar de asegurar el flujo ¿cómo se llama? De las exportaciones taiwanesas de semiconductores a Estados Unidos, porque Estados Unidos al final, pues depende de eso, ¿no? Entonces, por eso digo que está resintiendo un poco. Eso fue primera cuestión que quiero resaltar. Y segunda cuestión, pues que en China también el gobierno chino pues decidió sofisticar su productividad ya escalado en la cadena global de valor, al grado de que ya está compitiendo con Taiwán en los mercados con alto valor agregado o con gran valor tecnológico. Eso puede tener 2 vías o 2 repercusiones. La primera, consolidar una mayor integración entre los mercados taiwaneses y chinos que de por sí ya son interdependientes económicamente hablando, o provocar la competencia por mercados, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Eduardo. Ahora hemos visto que, no quiero adelantarme un poco a eso, pero lo voy a comentar solo como contexto, ¿no? Cómo
tras la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, volvió a resurgir el tema, ¿no? China-Taiwán. Pareciera ser que esto no existía, ¿no? Pero ya nos has estado comentando cómo se vino configurando esta situación. Pero la pregunta más en específico es, ¿cómo podríamos caracterizar qué ha sido la relación, pero en este primer tramo del siglo XXI, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos decir que pareciera que no ocurría nada y de pronto se da esta visita? Bueno, no me voy a adelantar a esto, pero en estos 21, 22 años de lo que vamos del siglo, ¿cómo podríamos entender esta relación entre las autoridades chinas, ¿no? y las de Taiwán? Yo caracterizaría la relación en política en ambos estrechos de Taiwán, en ambos lados del estrecho de Taiwán, perdón, como ambivalente. Pero se mantiene. Eso es algo que me gustaría destacar, porque a diferencia de lo que pasa a lo mejor con Corea del Norte y con Corea del Sur, donde hay veces que se corta totalmente la comunicación y no se sabe qué pasa, en China y en Taiwán no pasa eso. Hay una comunicación constante y eso se deriva un poco porque, o se vincula un poco con el hecho de que en la China continental hay una rama, ¿no? Del Partido Nacionalista, ¿no? Que se le considera la rama de la izquierda del Partido Nacionalista, que fue en su momento estos, vamos a decir, estos personajes que se vinculaban más con la izquierda socialista, que al final se separaron del Kuomintang o del Partido Nacionalista. Entonces hay una rama, además, durante mucho tiempo, esa rama de izquierdista del Partido Nacionalista fue dirigida por una de las hermanas Song, que estas tres hermanas Song, que le llaman, fueron muy importantes para la política china del momento, en la década de 1910, 20, 30 y 40, porque una de ellas, repito, dirigió esta rama y otra de las hermanas fue esposa de Chiang Kai-shek, pues este gran dirigente del Partido Nacionalista que además fue dictador, gobernó mucho tiempo Taiwán. Entonces, había una comunicación, a lo mejor indirecta si quieren, pero constante, fluida. Y entonces a inicios del siglo XXI, debido al recrudecimiento de las tensiones por lo que se considera la tercera crisis del estrecho de Taiwán, 1995-96, donde China, el Ejército Popular de Liberación, lanzó misiles en respuesta a la visita de el entonces presidente taiwanés a Estados Unidos, que era integrante del Partido Democrático Progresista. Se replantean en Taiwán, pues, las cosas, ¿no? Un poco, o sea, sí, impulsamos el principio de dos países cada uno al lado del estrecho, que golpea el principio de una sola China, pero eso no significa que vamos a dejar de mantener relaciones porque al final Taiwán y China continental han fomentado una interdependencia compleja profunda, o sea, hay mucha relación económica ahí. Casi que yo diría que la integración ya es de facto, solamente falta que sea de jure, pues. O sea, porque se habla mucho, ¿no? De que no, pues nunca vamos a permitir la independencia de China y Beijing ha sido muy inteligente en integrar a Taiwán al mercado chino y Taiwán se ha dejado integrar porque al final es conveniente. Entonces, ya hay una integración casi que de facto, ¿no? Hay mucho intercambio de personas, muchos estudiantes que que van a asistir a clases ahí a universidades chinas y viceversa. O sea, ya hay una integración. Entonces, cuando volvió el Partido Nacionalista en 2008 al gobierno de Taiwán, del presidente Ma Ying-jeou, se dio por primera vez desde 1949 un acercamiento entre los dos liderazgos, el liderazgo del Partido Comunista de China y el liderazgo de Taiwán. Hubo esta reunión, ¿no? Entre bueno, ellos no se denominaron a sí mismos presidentes, sino se denominaron con el término más neutral y muy chino de respeto de Xianxiang, que es señor, ¿no? Señor Xi Jinping, señor Ma Ying-jeou se reunieron, se saludaron, hablaron y hubo esta reunión de alto nivel. Entonces, ya después con Tsai Ing-wen 2016, se ha enfriado la relación.
y eso ha provocado pues alejamiento de las cúpulas o de las élites políticas, y sobre todo más importante porque con Ma Ying-jeou en 2008, 2016, se había apostado, vamos a decirlo, por la denominada tregua diplomática. Es decir, Beijing reconocía casi el esfuerzo de Taiwán de mantener cierta presencia internacional, y entonces China ya no buscó forzar a algunos países, bueno, forzar a lo mejor es muy fuerte, pero no buscó que algunos países dejaran de reconocer diplomáticamente a Taiwán para que reconocieran a China. Es el caso sobre todo particularmente de Nicaragua, ¿no? Yo sé, pero a lo mejor esto es más chisme, que Nicaragua de Daniel Ortega en esos entonces buscaba reconocer diplomáticamente a Beijing, y era China la que decía, no, ¿por qué? Porque estoy en una tregua diplomática con Taiwán, precisamente para que vean la buena voluntad de la relación. Pero con Tsai Ing-wen, como ha habido este alejamiento, pues China emprendió otra vez la ofensiva diplomática, y en este periodo que ha estado gobernando Tsai Ing-wen, pues se ha dado desconocimientos diplomáticos de Taiwán en favor de la República Popular de China. Entonces, la relación pues ha sido ambivalente, con periodos de gran acercamiento, como en este momento de 2008, 2016, en este periodo, y también de gran alejamiento, que ha sido el más reciente, ¿no? El periodo más reciente yo lo caracterizaría como de gran alejamiento, y obviamente pues de gran tensión. Y durante el periodo de Ma Ying-jeou, 2008-2016, de gran acercamiento y de gran armonía, yo pensaría, de las relaciones. Perfecto. Y justo esto nos da pie, entonces, ya para poder escucharte en el sentido de el conflicto que estalla y que se convierte en una noticia, una primicia mundial en las últimas semanas y meses. ¿Cómo terminó configurándose en el sentido de cuál es la cadena de eventos y personajes que intervinieron? Porque como decíamos al principio, todo esto sin el contexto parecía que sucedió este año, ¿no? Pero ya que nos has dado esta nutrida explicación y esta revisión histórica, pues entendemos un poco más cómo llegamos acá. Pero en la actualidad, pues incluso un país, una nación tan alejada, ¿no? de la realidad, incluso pues latinoamericana, no está tan a la mano de las personas que pues consumen de pronto una que otra noticia, o siquiera nada más el encabezado de noticias, ¿no? Es complicado tener la pintura completa. Entonces, si nos pudieras compartir un poquito pues los eventos que sucedieron este año, para que llegaran a nosotros los encabezados de una alta tensión internacional, y que más adelante ya veremos también con el otro gran conflicto que se ha estado desarrollando. Pues en el caso de lo que pasó recientemente, esto, como bien dices, ya tiene cierta historia que tiene que ver con una preocupación ya hace algunos años, yo diría desde hace algunos 10 años, una preocupación por parte de Estados Unidos, de Washington, de manera a nivel estructural, de la pérdida de presencia en Asia-Pacífico, ¿no? Recordemos 2011, la política de la entonces secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, del pivote al Asia. Y eso es una reacción a la pérdida de la presencia en Asia-Pacífico por la sobreconcentración de Estados Unidos en el escenario del Medio Oriente, ¿no? Sobre todo la guerra de Afganistán e Irak. Entonces, a nivel estructural hay una preocupación del posicionamiento político internacional. Y a nivel de agencia, es decir, a nivel de Estados Unidos como agente internacional, hay una preocupación por la pérdida de la capacidad de la producción de los chips, sobre todo, y semiconductores, y hay una pérdida, obviamente, o más bien se observa, se piensa, se percibe que hay una pérdida en la soberanía económica, porque ya les decía que Estados Unidos se preocupa un poco en caso particular de Taiwán, pues de la dependencia de los chips, ¿no? Entonces, em, esto por un lado, ¿no? A esto se suma el proceso que inició en 2018 a nivel estructural de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Digo a nivel estructural porque al final esta guerra comercial ha significado eh, el impacto, ¿no? Ha influido, ha impactado en diversas latitudes del mundo, ¿no? Un ejemplo, pues, es la famosa cláusula antichina del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, ¿no? Que es resultado directo de esa guerra comercial,
y que uno diría, bueno, nosotros qué vela tenemos en ese entierro, pero bueno, nos está afectando y así está afectando a muchos otros lados del mundo, ¿no? Entonces, esta preocupación por parte de Estados Unidos a nivel estructural, los políticos estadounidenses más a nivel de agentes sociales aprovechan la coyuntura para impulso de ciertas políticas. Entonces, Trump, por poner un ejemplo, pues impulsó, ¿no?, la política de la guerra comercial, y Nancy Pelosi, que es líder del Congreso de la Cámara de Representantes, del Partido Demócrata, tiene una larga trayectoria que al final converge con lo que se está armando a nivel estructural, ya que si bien Trump lanzó la guerra comercial, pues su lógica era de competencia económica, ¿sí? Pero Biden, a diferencia de Trump, enarbola un discurso, un posicionamiento, yo lo caracterizaría un poco de más ideológico. Es decir, ya no basta solamente con la competencia comercial, económica, sino que ahora estamos compitiendo por los valores políticos, sociales. ¿Por qué? Porque se está armando desde Washington este discurso de las democracias contra las autocracias o los autoritarismos, ¿no? Y aquí se relaciona un poco con la guerra en Ucrania. Entonces, Nancy Pelosi, vuelvo al punto, tiene esta larga trayectoria de apoyo a los movimientos democráticos en el mundo. O sea, es un compromiso personal y político que ella tiene, ¿no? Es muy recordado esta vez que Nancy Pelosi, ya hace tiempo, creo que en la década de los 90, si no me equivoco, o inicios de los 2000, viajó a China, fue a Tiananmen, donde fue la masacre de 1989, y sacó una pancarta en apoyo, ¿no?, de las protestas democráticas de Tiananmen, lo que le valió la expulsión del país. Entonces, ya tiene entonces, cuando pasó lo de las revoluciones sombrías en Hong Kong 2014, si no me equivoco, pues Nancy Pelosi salió a decir algo, ¿no? Entonces, este, este, este viaje que hace Nancy Pelosi a Taiwán al final, Nancy Pelosi aprovecha la coyuntura que ya les expliqué, ¿no? Es decir, de posicionamiento estadounidense ideológico, de competencia contra Estados Unidos, y este posicionamiento ideológico vuelve a sacar la democracia como aspecto universal y fundamental, ¿no? Porque recordamos que al final eso fue parte de la Guerra Fría. La Guerra Fría era democracia contra comunismo. Ujú. Y ahora es democracia contra autoritarismo. Entonces Nancy Pelosi aprovecha esta coyuntura para lograr este cometido, pues, más personal de estar en el frente de la lucha antiautoritaria. Por eso va a Taiwán y de hecho lo dice en la rueda de prensa en Taiwán, pues cuál es el contexto, ¿no? Le preguntan a la líder del Congreso, y ella misma dice, es que el contexto de ahora es luchas de democracia contra autoritarismos o autocracias. Entonces, ese es un poco para explicar el razonamiento de Nancy Pelosi. Ujú. Pero hay muchos personajes involucrados, muchos intereses, como, bueno, algunos han citado el interés del esposo precisamente de Nancy Pelosi, que está muy metido en la industria de los chips precisamente. Em, También están, pues, los intereses de Biden, particularmente de impulsar a buen término o de llevar a un buen puerto, vamos a decirlo, la competencia, porque es que también en 2021 se aprobó en Estados Unidos la ley de competencia estratégica con China, lo que elevó a nivel legal la necesidad estratégica de competir con China en todos los ámbitos. Entonces, al final, pues Biden tiene que materializar esa ley, ¿no? Y apenas fue aprobada en julio de este año, si no me equivoco, la ley CHIPS, precisamente, para fomentar la soberanía y mantener el flujo con Taiwán. Y ahora se está impulsando ya un acuerdo comercial con Taiwán. Entonces, hay intereses comerciales muy, muy importantes, hay intereses personales, hay intereses políticos que están muy relacionados con la cúpula, sobre todo de quienes gobiernan ahora Estados Unidos. Ujú. Y bueno,
a partir de eso me gustaría destacar que eso pues puede cambiar en cualquier momento, porque recordemos que al final Biden pues forma parte del mismo partido de Barack Obama, y fue Barack Obama quien propuso en su momento formar el G2 entre China y Estados Unidos para gestionar las cosas del mundo, ¿no? O sea, Barack Obama en ese sentido se acercó más a China, hubo mayor disposición, sí, se reconocía a China como un socio, pero también como a lo mejor un rival importante en muchas cosas, pero no al grado de estar enfrentándose como lo hizo Trump y después lo está continuando Biden. Entonces, pues hay muchos factores, algunos a lo mejor que impactan más que otros, porque el hecho de que el esposo de Nancy Pelosi está relacionado con el negocio de las especulaciones financieras y del capital en los chips, la verdad no impacta mucho porque al final el esposo de Nancy Pelosi ya había vendido sus acciones de las empresas de chips de manera que no tenía ahí mucho sentido que hacer, pero está comprometido obviamente con la agenda política personal de Nancy Pelosi que está impulsando esto. Y fíjense que también, nada más a lo mejor con esto termino, parte de cómo yo argumento que fue más personal el asunto que político, pero al final converge un poco con el estilo de política de Washington, es que cuando viaja Nancy Pelosi y después se va y empieza todo este cuestionamiento de por qué hizo eso, eh, mucho del argumento que para defender la visita de Nancy fue que debido a que ella es líder de la Cámara de Representantes y en Estados Unidos hay una efectiva separación de poderes, pues no tiene mucho que ver la decisión de la líder del Congreso con la política exterior estadounidense. Así se defendieron ellos. Y dense cuenta cómo retoman la bandera de la democracia, particularmente de la división de poderes, para sostener esta acción que pues ciertamente fue muy irresponsable porque lo único que hizo fue echar leña al fuego, por así decirlo, de una situación tensa que ya se estaba dando en el estrecho de Taiwán de por sí, por las políticas internas del Partido Democrático Progresista, ¿no? en la isla. Entonces, a partir de eso es porque yo especulo, yo infiero, mejor dicho, que fue una agenda personal de Nancy Pelosi que al final converge con las dinámicas que ya se están dando entre China y Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, o sea, no está tan desapegado de lo que está haciendo Washington y Washington termina respaldando a Nancy Pelosi, porque hubiese sido otro actor, lo deja solo, yo pienso, pero debido a esta situación, esta convergencia de intereses, es como lo respalda. Y bueno, pues al final, parece que Washington, por este impulso del acuerdo comercial con Taiwán que se está dando, pues al final está comprometiéndose cada vez más con lo que inició Nancy Pelosi en la región. Muy interesante, Eduardo, estos datos que nos has compartido sobre intereses, digamos, no declarados, ¿no? Que están detrás de este tema, de esta relación China-Taiwán. Ahora, me gustaría preguntarte sobre cómo ha sido la respuesta internacional. Bueno, ya conocemos la de Estados Unidos. En esta relación, en este conflicto entre China y Taiwán, que de manera general, ¿qué respuestas ha habido? O si las ha habido en particular, ¿cuáles podríamos destacar? ¿No? ¿Qué pronunciamientos han hecho? No sé, quizá pensaba que algunos otros países de Asia, del Pacífico, pudieran haber hecho algún pronunciamiento, porque también hay que decir que eh, para China es un tema muy sensible, ¿no? Y lo ha dicho, ¿no? Hablar de Taiwán es hablar de la integridad territorial de China, ¿no? Entonces, no queremos que se metan en esta cuestión porque metiéndose con el tema Taiwán es meterse con nuestra integridad territorial, ¿no? Pero quizá tener así como un panorama general o particular, como decía, sí lo hay, de qué ha dicho, ¿no? Quizá pensaba también Europa, ¿no? Porque probablemente sea muy cercano a la visión de los Estados Unidos, pero así, ¿cuál sería como las opiniones, ¿no? Los comentarios que se han vertido respecto a esta tensión China-Taiwán? Sí, pues me parece que los comentarios, los posicionamientos de otros países han sido un poco diferenciados, pero en gran medida
han apoyado el principio geopolítico de una sola China respaldado o enarbolado por Beijing. Entonces, digamos que en ese sentido el statu quo se mantiene, pero sí ha habido importantes gestos, ¿no? Que al final reflejan el compromiso que tiene X o Y país para con China o para con Taiwán, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, resaltar dos casos, el de Corea del Sur y el de Lituania. Corea del Sur, por ejemplo, cuando Nancy Pelosi hizo este viaje al Asia-Pacífico, visitó Malasia, visitó Taiwán, visitó Japón y Corea, porque se supone que iba con la agenda de impulsar el gran proyecto geopolítico que Estados Unidos está fomentando en este lado del mundo, que es el del Indo-Pacífico, la estrategia del Indo-Pacífico. Pero cuando llegó a Corea del Sur, el presidente surcoreano, para sorpresa de muchos, porque se consideraba un presidente más pro-estadounidense que pro-chino, no recibió a la líder del Congreso. Entonces, eso fue muy, muy interesante porque al final Corea del Sur también, así como Taiwán, pues es un país que depende mucho de la economía china. Hay una interdependencia económica profunda. Y entonces, bueno, eso refleja que este acto que hizo Estados Unidos no es compartido por algunos países y los que se pronuncian, ¿no? Reconociendo el principio de una sola China, pues al final de alguna manera dan la espalda a las acciones de Estados Unidos, ¿no? Al final, pues China es lo que busca, que el mundo recuerde que hay una sola China y que Taiwán es parte de ella, ¿no? Porque ese es la última zona tapón que a Beijing le falta controlar para proteger totalmente su heartland, ¿no? Su corazón, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso la insistencia de China, de Beijing, de que los países reconozcan que Taiwán es hay una sola China y que Taiwán es parte de ella. Entonces, muchos países, cuando fueron cuestionados por Beijing, oye, pasó esto, ¿cuál es tu posición? ¿No? Se le preguntó a muchos países, sobre todo a las grandes potencias, muchos países luego salían a decir, o sea, por aquí pasó esto y por aquí muchos países luego salían a decir, como puede ser el caso particularmente de Rusia, que dijo, no, nosotros reconocemos el principio de una sola China, así que lo que hizo Estados Unidos pues, está mal. Entonces, muchos países hicieron eso. Pero muchos otros países, aunque son los pocos, pero algunos otros países empezaron a buscar fortalecer sus vínculos con Taiwán. Es el caso que les mencionaba de Lituania. Pero al final, Lituania forma parte de un grupo de países que también son pocos, pero forman parte de un grupo de países que ya no están contentos con la relación que tienen con China, con la República Popular, sobre todo en términos económicos y comerciales, que a este descontento se le suma, vamos a decirlo, las consideraciones ideológicas de la democracia contra la autocracia, y entonces Lituania es uno de estos países que era integrante de esta dinámica impulsada por Beijing, el foro China, países de Europa Oriental y Central, ¿no? El famoso foro 16+1. Y Lituania decidió salirse del foro, decidió abrir una oficina comercial en Taiwán, en Taipei, y decidió fortalecer sus relaciones con Taiwán porque precisamente está reproduciendo este posicionamiento ideológico de que hay que defender las democracias y Taiwán es una democracia. Entonces, por eso está impulsando eso. Pero bueno, fuera de estos dos casos que me parecen representan los extremos, por así decirlo, ¿no? De férreo reconocimiento a pesar de que se me había vinculado con Estados Unidos, que es el caso de Corea del Sur por la interdependencia contra China, y de férreo, no reconocimiento diplomático, pero sí de facto de Taiwán como una democracia, que es el caso de Lituania, fuera de estos que representan ciertos extremos, al final las aguas no se movieron tanto, yo pensaría, como Washington lo hubiese querido, porque la gran mayoría de los países que reconocen diplomáticamente a China, pues aceptan el principio de una sola China, incluido Estados Unidos mismo, quiero destacar. Lo que está haciendo Estados Unidos es estirar o manipular el principio de una sola China a ver en qué momento o cómo se podría romper. Pero todos los demás países no están haciendo eso, porque al final, recordemos, pues China ya es el socio comercial número 1 o figura entre los primeros 5 de muchísimos países del mundo, ¿no?
Es el caso de los países latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, cuando pasa esto, Chile, ¿no? Con esta nueva dirigencia que existe, luego también salió a decir, nosotros reconocemos que hay una sola China, entonces, ¿por qué? Pues hay un tratado de libre comercio, hay fuertes vínculos comerciales, entonces no vamos a mover las aguas, ¿no? Colombia con la nueva dirigencia, lo mismo hizo. Entonces, eh, no, parece que no ha habido estas grandes repercusiones fuera de los actores directamente involucrados, pero sí se han dado casos, ¿no? de fortalecimiento. Y bueno, en la prensa, con esto a lo mejor termino, en la prensa me ha llamado mucho la atención, pero a mí me parece que es más repercusión de esta guerra ideológica que les estoy diciendo en la prensa. Sí se ha dicho mucho que, contrario a lo que quería China, lo que está pasando ahora en el estrecho, sobre todo a raíz de los ejercicios militares, ha acercado más a Taiwán al mundo, ¿no? Y ponen el ejemplo de Lituania, pero fuera de ese ejemplo, y a lo mejor otros países que se han pronunciado, pero más que pronunciarse en favor de Taiwán, se pronunciarse en favor de reducir las tensiones en el estrecho, como podría ser el caso de la República Checa, por ejemplo, u otros casos, pero fuera de eso, pues no hay mucho ruido, y eso me parece es un éxito diplomático de la República Popular, porque parte de los principios diplomáticos que China impulsa en sus relaciones con el resto del mundo, pues es el de una sola China. De manera que desde el inicio de las relaciones diplomáticas que empezó esta senda de inaugurar vínculos diplomáticos con todo el mundo a raíz de la aceptación de Naciones Unidas, pues ha socializado el principio de una sola China. Lo ha socializado tal caso que ya es normal, por así decirlo, para el resto del mundo. Entonces es como, oye, pues eso no tendría que violarse o no respetarse. Entonces por eso los gobiernos, pues no pusieron mayor atención. Justo me lleva a pensar las implicaciones que tiene sobre la realidad actual este encadenamiento de las economías y cómo los sucesos nacionales o entre dos naciones pueden impactar potencialmente a una parte importante del globo. Ya lo mencionabas, ¿no? El hecho de que eh, aunque veamos nosotros a China muy lejos, en realidad la tenemos muy cerca en términos comerciales. Es decir, en las últimas décadas se ha venido a convertir en uno de los socios comerciales más importantes de México y, por supuesto, de los países de Latinoamérica que ya habías puntualizado. Entonces, entender que lo que sucede en el otro lado del hemisferio puede impactar acá no es descabellado, al contrario, inclusive hasta se esperaría que sucediera así. Y si lo llevamos a una escala mucho más fuerte en términos de un conflicto bélico, pues eso también pararía las economías globales, ¿no? Entonces, ante ese posible escenario, que no es imposible, pero que se ha colocado como una opción, sobre todo recordando que hace un mes y medio aproximadamente en Taiwán comenzaron los simulacros para preparar a la población civil en caso de un bombardeo, ¿no? Entonces, esto ya nos está hablando de que es una realidad pensada, es una posibilidad para el gobierno taiwanés, en el sentido de que pues tiene a dos gigantes bélicos, por una parte China y por otro lado Estados Unidos, en donde pues lastimosamente la isla quedaría en medio, dadas las capacidades limitadas para defenderse por sí sola, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras y para darle ya entrada a esta última parte de la entrevista, que la verdad ha sido bastante deliciosa en términos de información, de actualización sobre todo, y que nos pudieras comentar, pensando en cuál sería como la situación, la peor situación posible, ¿no? La situación más probable, de acuerdo a lo que ha sucedido en las últimas semanas, en esta posibilidad de ya un conflicto armado en donde se vean involucradas estas naciones. Y me adelantaría ya también para unir de una vez a esta cuestión, pues tenemos otro gran paralelismo de un evento con ya un conflicto armado ya hecho, ¿no? Lo que está sucediendo entre Rusia y la OTAN respecto a Ucrania, que esto, bueno, lamentablemente en el caso de Ucrania ya ha padecido muchísimo la población, ya han tenido muchas muertes a lo largo de los últimos meses. Y pues, ¿qué significa esto para el actual orden económico mundial, ¿no? Entonces, por favor, si nos haces el favor de hacer este cierre a la entrevista. Sí, claro que sí, con gusto. Mira, es importante destacar que a raíz
de las dinámicas en Taiwán, en el estrecho particularmente. Ya con esta se podría contabilizar como la cuarta crisis, es decir, ya han existido 4 crisis en el estrecho que se caracterizan precisamente por ejercicios militares, lanzamiento de misiles y ese tipo de cuestiones. Y es cierto que a raíz de la visita de Pelosi a Taiwán, estos ejercicios militares se han exacerbado, por así decirlo, ¿no? Está la gran noticia de estos ejercicios militares conjuntos sino-rusos, y luego recientemente hubo los ejercicios militares del RIMPAC, ¿no? El famoso del Asia-Pacífico, donde participan Japón y Estados Unidos. Entonces, digamos que, pero al final todos estos ejercicios militares, si bien exagerados, si es que los podemos decir así, son parte de una dinámica que, debido a cómo están las cosas en el estrecho de Taiwán, ya casi que es usual. O sea, es común esta situación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en Taiwán, esto que está haciendo China, si bien exagerado, no deja de ser parte de lo que los taiwaneses podrían denominar con respeto, ¿no? Y a lo mejor está mal que yo hable por ellos, pero a lo mejor denominan ellos como pues, un capricho más de Beijing. ¿Por qué? Porque es usual, porque China tiende a hacer eso, ¿no? O sea, tiende a hacer este tipo de ejercicios militares. Es común los simulacros a los que te referías, que para protegerse de la población civil de bombardeo. Eso es común, más común de lo que a lo mejor nosotros estaríamos acostumbrados. Entonces, allá eso se ve normal. Entonces, eso significa, o eso lo interpreto, de que en el imaginario colectivo la probabilidad de un conflicto armado es alta, ¿no? Es alta, ¿por qué? Porque además recordemos que a partir de la ley antisecesión de Beijing de 2005, donde se establece que nunca se va a abandonar el uso de la fuerza de ser necesario para retomar la isla, pues entonces es ya más normal pensar que se puede dar el choque armado entre China y Taiwán, perdón, entre las fuerzas militares chinas y las taiwanesas por el control de la isla. Lo que veo con cada vez mayor probabilidad, que en mi pensamiento no existía antes, es el choque militar directo entre China y Estados Unidos. Porque una cosa es hablar de China y Taiwán y otra cosa es hablar de China y Estados Unidos. Porque al final Estados Unidos en estos momentos particularmente está haciendo lo mismo con Taiwán de lo que está haciendo con Ucrania, es decir, dirigir flujos económicos y venta de armamento, sobre todo, es decir, armar a Taiwán como lo está haciendo con Ucrania, ¿no? Ya se han aprobado muchos contratos de compraventa de armas por parte del gobierno taiwanés. Entonces, se está haciendo. Pero, a diferencia de lo que pasa en Europa, para mi gusto, porque ahí hay ya una organización a la que Estados Unidos le puede, de alguna manera, ceder la responsabilidad de lidiar con Rusia, que es la OTAN, como ya lo dijiste, pero en Asia no existe una cosa así. No existe la OTAN de Asia, ¿no? Se intentó hacer en la década de los 50, 1954, la Organización del Tratado del Sureste de Asia, pero no tuvo éxito. Entonces Estados Unidos tiene que entrar de manera mucho más directa, tendría que entrar de manera mucho más directa porque afecta a los intereses directamente estadounidenses, comerciales y geopolíticos. Y es que en Europa al final, pues se pelean por espacios tapón, que sería Ucrania para el caso de Rusia, y bueno, Estados Unidos está lejos territorialmente del conflicto porque está la gran masa europea, si es que podemos decirlo así, en medio, ¿no? Pero en Asia eso no es tan así, porque si bien está el mar, pero el mar conecta directamente las costas de China con las costas estadounidenses, no, no es lo mismo que en Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues me parece que sería mucho más probable un choque militar de darse, un conflicto armado en esta región, un choque militar entre China y Estados Unidos. Pero esta probabilidad al final pues se reduce un poco porque ambos países tienen armas nucleares y porque al final quiero destacar que si bien Beijing nunca ha renunciado al uso de la fuerza para retomar la isla, eso no significa que desee retomar la isla por medio de la fuerza, porque al final la idea de una sola China implica considerar a los taiwaneses como compatriotas chinos. Entonces, en la medida de lo posible, y sobre todo considerando que para los chinos está muy presente la historia de las guerras civiles chinas que fueron muy cruentas, muy problemáticas, que fue desde 1900, de la década de
1910 hasta 1940 prácticamente, o sea, fueron 30 años de guerra civil y de andar ahí peleándose y todo. Entonces, no desean retomar la isla por la fuerza, más bien desean que los mismos taiwaneses busquen ya integrarse a la isla, que es un poco lo que estaban logrando con esta presidencia Ma Ying-jeou en 2008, pero que ya se alejó esa probabilidad, esa posibilidad con Tsai Ing-wen, la actual presidenta taiwanesa. Entonces, de darse el conflicto, pues sería como ya el último recurso, pero porque yo sé, yo percibo que no es algo a lo que necesariamente Beijing quiera acudir, porque ese asunto de que nunca abandonáramos la fuerza para tomar la isla no es un mensaje para Taiwán, es más bien para Estados Unidos, para que no se meta en lo que ahora sí que no le incumbe o no le debería de incumbir, porque para China Estados Unidos no tiene nada que hacer en todo este espacio del Asia-Pacífico, ¿no? Por lo que ya les expliqué, las preocupaciones de seguridad geopolíticas de Beijing. Entonces, bueno, y también me gustaría destacar algo un poco que mencionabas, Armando, de las afectaciones a la economía mundial que podría suponer este conflicto de darse. Ajá, entonces, si asumimos como correcta la probabilidad, la alta probabilidad del conflicto del choque militar entre China contra Taiwán y Estados Unidos, si lo asumimos como probable, alta probabilidad, eh, probablemente también hay un impacto inicial muy, muy profundo en las cadenas productivas, en las cadenas comerciales del mundo, pero se recuperaría rápidamente. ¿Con base en qué digo eso? Me parece que con base precisamente en lo que está pasando en la guerra en Ucrania, porque cuando pasó en la guerra en Ucrania hubo un impacto muy fuerte inicial, ¿no? Los primeros meses, en la economía mundial, ¿no? Sobre todo por el asunto de las especulaciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que hacen mucho en finanzas. Pero después, debido a la certidumbre de la economía rusa, a la solidez del rublo particularmente, y a que ya se empezó a permitir, por así decirlo, la exportación de productos ucranianos por algunos puertos, ¿no? De Ucrania, de ahí del Mar Negro. Entonces, ya la economía empezó a medio a retomar una dinámica porque se piensa que la guerra en Ucrania ha afectado a la economía. Si hay problemas económicos en la actualidad es por la guerra en Ucrania, eso es falso. Ya la economía tenía problemas por el asunto de la pandemia y lo único que hizo Ucrania es medio impactar, pero ya está regresando a cierta dinámica. Tampoco estoy diciendo que se está normalizando al nivel preguerra, pero a cierta dinámica. Entonces, con base en ese hecho y considerando que Rusia sí es una economía, pero no es la gran economía como lo es la China, entonces el impacto sería inicial, explosivo, profundo, pero también habría una recuperación paulatina, ¿no? A diferencia de lo que se podría pensar de que un conflicto en el estrecho de Taiwán podría afectar de manera crítica las dinámicas económicas mundiales, me parece que no iría por ahí porque China tiene una gran capacidad yo pienso, de mantener vivas las dinámicas comerciales, pues se vio que es el único país que con pandemia o en la recesión global de 2008 mantuvo crecimiento económico del PIB. Entonces, tiene esta gran capacidad, esta gran resiliencia económica, si es que lo podemos decir así. Entonces, el impacto sería muy crítico, ciertamente, pero sería explosivo. O sea, veríamos el pico hacia abajo así fuerte y después se recuperaría. Entonces, digamos que no habrá problema porque, como bien dices, eh, China al final ya es el principal socio comercial de muchos países. En el caso de México, este es nuestro segundo socio comercial, ¿no? Entonces, claro que había preocupación, pero eso no significa que los negocios se detendrían por completo y ya jamás se volverían a retomar, ¿no? Sí cambiarán algunas cosas, pero bueno, al final esto es un escenario a perspectiva que quién sabe si pueda darse. Para mí, la tendencia implica que sí es altamente probable que pueda darse el choque militar, porque lo único que está haciendo Estados Unidos a raíz de la visita es echarle más leña al fuego. Y como se vio, una cosa es estos ejercicios militares y otra cosa ya es empezar a preparar las fuerzas para la invasión. No está haciendo eso el ejército popular, está haciendo claras demostraciones de fuerza, muy a pesar, quiero destacar, de la sociedad china, porque en las redes sociales chinas, la sociedad china está esperando que el gobierno de Beijing invada Taiwán, entonces casi que el gobierno chino tiene que contener las propias aspiraciones nacionalistas de su sociedad que él mismo ha alimentado, porque al final no quiere que el conflicto escale. Ujú. Entonces,
Lo que hace Beijing es demostrar claramente su fuerza, pero hasta ahí. No busca el conflicto, y de darse el conflicto probablemente venga de Estados Unidos o de Taiwán, no tanto de China. Y si viene, pues estalla, porque al final China no se va a quedar parada, va a querer responder, y de estallar, entonces sí habría una explosión de afectación en la economía, pero podría retornar porque China tiene esta gran resiliencia económica, y me baso en el caso ruso, que tiene menor resiliencia económica y aún así ha sostenido la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, Eduardo Sili, espero haber pronunciado bien tu apellido. En verdad que ha sido muy interesante escuchar todas estas reflexiones que nos compartes, nos dan un mejor panorama también, más tranquilidad y más entendimiento de lo que pudiera ocurrir posteriormente. Pues agradecemos también a quienes nos siguen por redes sociales. Esperemos que, al igual que nosotros, hayan disfrutado de esta extraordinaria charla. Esperamos que las próximas emisiones sean igual de satisfactorias. Pues suscríbanse por favor a nuestras redes sociales, denle like, compartan estos contenidos alternativos que estamos tratando de producir para públicos no especializados, ¿no? Pero que creemos que son temas que vale la pena recuperar para poder entender nuestro mundo actual. Pues muchas gracias. Aquí en Pasado y Presente, un programa de la Escuela para la Formación Política y Sindical Asociación Civil. Hasta pronto. Muchas gracias.